Eso fue una convención que se dio en Chicago. Y a mucho pelear, con el apoyo de algunos pastores y de algunos miembros del Ejecutivo, pero para que se analizara el dogma conocido, para que se estudiara el dogma de la organización a la que pertenecía, okay. Para que se estudiara a ver cuán relevante podía ser y cuánto debíamos aplicarlo. Entonces, desde luego, se presentó la moción, se secundó, se llevó a votación y se aprobó. Y yo solicité que se me permitiera participar de la comisión y se me denegó. Porque ellos decían que ya yo estaba prejuiciado en contra, en que yo no debía pertenecer. Ya digo, ok, pues no hay ningún problema. Si ellos van a trabajar esto con mucha honradez y con mucha genuinidad y con mucha honestidad, ellos van a descubrir lo mismo que yo he descubierto. Exacto. Así que la comisión estuvo trabajando por 2 años. Y a los 2 años rindió su informe en una convención en Mayagüez. Yo no sé si Nestali estaba presente en esa convención, que fue bien trágica porque yo estaba corriendo como candidato para secretario internacional de la organización y me sacaron. Y desde luego fue bien indignante para mí porque aquella gente que quería que yo llegara a esa posición me decía: Moisés, se va a discutir lo del dogma por la comisión, pero por favor mantente callado. Y yo decía: no, si va en detrimento de lo que yo creo, yo voy a protestar. Y en efecto, pues protesté y ese fue el precio. Pero fíjense lo interesante fue que la comisión emitió su informe, y emitió su informe conforme a lo que yo había descubierto: que los dogmas no sirven para la salvación, que los dogmas son práctica voluntaria de cada creyente, que el aspecto dogmático en nada tiene que ver con la espiritualidad del individuo como cristiano. Pero eso aplica, ese descubrimiento sí, aplica a cualquier cosa. Pues claro que sí, pues claro que sí. Entonces, por eso es que la Iglesia Católica no, porque si no se hace canto. O sea, usted le pregunta a un sacerdote: ven acá, y esto dice: mira, yo estoy consciente, Moisés, eso, pero después de 20 siglos, muchachos, y ahora cambiamos, eso se nos acopota esto. Entonces no podemos, hay que dejar la tradición ahí. Entonces, desde luego, mire lo interesante, esta comisión, y yo estoy acá feliz, concurrimos en esto y de acuerdo al estudio llegamos a esta conclusión, y es cierto, el análisis de este pasaje bíblico no está bien enfocado, hay una eisegesis, bueno, todo el planteamiento filosófico y teológico dentro del tema, y yo feliz. Pero al final dicen: sin embargo, siento una iglesia que por su trayectoria ha mantenido sus valores y sus principios. Nosotros recomendamos a esta organización mantenerse dentro del marco de la tradición. ¡Ay, Dios! Cayó en lo mismo. O sea, cayó en lo mismo. Y entonces allí se formó el revolú, pues yo me levanté gritando y protestando. Bueno, ¿por qué razón? Porque me estaba percatando precisamente de que en esa etapa estábamos haciendo lo mismo que toda la vida habíamos censurado. Usted coge el primer himno de los pentecostales, un día esto se lo voy a cantar. El primer himno de los pentecostales que se cantó en Puerto Rico es un himno de protesta al culto católico. No creemos en el latín, no creemos, un planteamiento de protesta. Y yo ese día lo agarré y le dije: si los pentecostales del 1916 que cantaron este himno nos estuvieran viendo hoy, sentirían vergüenza de nosotros, que estamos abrazando la tradición que ellos repudiaron. Sí, pero el strike me votaron. Ahora, fíjese que esto no es nuevo. O sea, no es nuevo. Por eso es importante. A veces la gente dice: oye, ¿y para qué estudiar la historia? Para no repetir los errores. Esa es la razón del estudio de la historia. Para no repetir los errores. Ahora, fíjense qué interesante. Este hombre que dice: no, señores, mira, esto de la transubstanciación ha sido producto mera y sencillamente de una práctica popular que la Iglesia simple y llanamente adoptó por ser una tradición.
pero nunca tuvo un análisis profundo teológico. Por lo tanto, él dijo, yo no la voy a practicar. Así que las posturas de Wycliffe empezaron a hallar expresión en algunos intelectuales. A esos intelectuales empezó a llamárseles como lolardos. ¿Cómo? Lolardos. Este es un término despectivo en el idioma holandés que quiere decir murmuradores. Desde luego, no hay pruebas que demuestren que Wycliffe fundó el movimiento de los lolardos, pero sí hay evidencia de que ellos utilizaron las doctrinas de Wycliffe para su movimiento. De hecho, muchos de los discípulos de Wycliffe se hicieron lolardos. Y estos predicadores inicialmente estaban orientados a la aristocracia, pues porque eran los hombres de la universidad. Y ellos tradujeron la Biblia al inglés. Se atrevieron a hacer la primera traducción. En el 1382, el arzobispo Guillermo Courtenay logró que la Universidad de Oxford condenara el lolardismo. Y desde luego, este movimiento, que era académico, una vez es condenado en la Universidad de Oxford, entonces lo empiezan a heredar el populacho. La gente lo empezó a heredar. Y desde luego, esta gente definió aún más las doctrinas de Wycliffe, como por ejemplo, ellos decían, la Biblia pertenece al pueblo y debes dársela en el idioma del vernáculo que ellos hablan. Ellos decían que debía haber una distinción entre el clero y el laicado, pero esa distinción, como el clero y el laicado, como el clero lo hacía en aquel momento, era contraria a la Sagrada Escritura. Esto, si se parece en algo a los apóstoles, hoy en día es pura coincidencia, ¿saben? Él decía, eso es contrario a la Escritura, porque si alguien tiene un título para creerse mejor que los demás, ese es su peor pecado. Ellos señalaban que la principal función de los ministros debería ser predicar y no pretender dirigir al Estado. Ellos decían que los ministros no deberían ocupar posiciones públicas, que esas posiciones las deberían tener los laicados. Ellos decían que el celibato para lo único que sirve es para producir aberraciones sexuales. Sí, los lolardos. En aquel tiempo ellos decían, señores, el celibato para lo que sirve es para producir aberraciones sexuales. Inclusive los argumentos eran mucho más fuertes. Yo los simplifico un poco, pero los argumentos eran, para lo único que sirve es para llenar los monasterios de fetos. Ellos decían que el culto a las imágenes, las peregrinaciones, la oración a los muertos y la doctrina de la transubstanciación es pura magia y superstición. Los lolardos, desde luego, como los perseguían, se convirtieron en conspiradores contra la Iglesia y contra el Estado. Pues, desde luego, estas posturas ni a unos ni a otros les beneficiaban. Y es interesante que este movimiento, a pesar de ser perseguido, en el siglo XVI todavía existía. Y claro, en el siglo XVI, estos lolardos se juntaron al movimiento protestante de Martín Lutero y se unieron al luteranismo. Pastor, un rewind. ¿Cómo surgieron los lolardos? Los lolardos surgen precisamente porque están las doctrinas, las teorías de Wycliffe. Esas teorías de Wycliffe se están discutiendo en la Universidad de Oxford. Desde luego, tiene su gente a favor y tiene su gente en contra. Pero el mayor beneficio que puede tener una teoría es que tenga gente en contra. Sí. O sea, es el mayor beneficio que puede tener una teoría, es que tenga gente en contra, porque la gente en contra la va a promover. Porque entonces todo el mundo va a empezar a hablar en contra de la teoría, y cada vez que habla en contra de la teoría dicen, oye, espérate, ¿de qué se trata la teoría? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pasa? Pero si eso que ellos dicen tienen razón. Entonces, desde luego, llegó un momento en que el movimiento, la teoría de Wycliffe, se convierte en un movimiento. Y este movimiento, entonces, la gente empieza a llamarle lolardos.